Hola, bienvenidos a la nueva sección del canal que es preguntas y respuestas. Así es que ustedes pueden hacer cualquier pregunta y yo voy a tratar de darles la respuesta. Eso no significa que tengan la respuesta perfecta y a veces en algunos casos les voy a decir no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero lo bueno es tratar de jugar con esto de que ustedes pregunten y alguien se tome el trabajito de darles alguna respuesta concisa o al menos un camino para encontrar la respuesta. Arranquemos con las preguntas que me dejaron durante esta semana ustedes, así que empecemos con la primera. Y arranquemos con la primera pregunta de Mati Chesan, que me pregunta: ¿qué opinás del 9/11 y lo que dice la película Side Heist? ¿Pensás que fue un autoatentado o es conspiranoia nomás? ¿Y por qué pensás que sí o que no? Muy buena pregunta. Yo cuando fueron los atentados, como muchos jóvenes de aquel momento, de 2001, pensé, esto es un autoatentado, esto me empecé a llenar de la cabeza de conspiraciones y demás, ¿por qué no cuentan la verdad? Bla, bla, bla. Pero con el tiempo me fui dando cuenta, y con películas como esta, como Side Heist, que quienes sembraban la duda o la idea de un autoatentado y demás sabían tanto como yo, es decir, nada. Y en el caso del 9/11 fue un claro ejemplo. ¿Qué pasó? Lo típico del gobierno norteamericano, de cada vez que hace algo con otros motivos, otras motivaciones, termina generando una masa de sospechas atrás de todo eso. No es que sean reales las sospechas son las que puede tener cualquier persona, pero personalmente considero que eso es bastante una estupidez, un ataque conspiranoia, el que tenemos cuando no queremos nada. Obviamente lo del armas de destrucción masiva, nótese que cuando fue mentira, saltó inmediatamente y con las evidencias de que era falso. Las mentiras no duran mucho tiempo, que una mentira se sostenga durante tantos años suele ser bastante pedorro, no duran muy bien. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos es el famoso Área 51. Todo el mundo ya sabe que existía, la han negado 1.000.000 de veces, la terminaron admitiendo después de 50, 60 años, pero todo el mundo sabía hasta dónde estaba ubicada. Es decir, no era un lugar secreto ya para la mayoría de la gente. De hecho, cualquiera podía ir y acercarse bastante a esa sección de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, las mentiras y las grandes conspiraciones, la verdad que tarde o temprano se termina conociendo, o al menos algo tan grande como eso. Las cosas pequeñitas, obviamente, ¿no? Y las cosas pequeñitas nunca vamos a tener un dato certero, pero en cosas tan grandes, me parece que toda esa tanda de películas y de libros y documentales fue para generar muchos ingresos a la gente que hace esas cosas, a los que venden conspiraciones, porque los que venden conspiraciones ganan mucho dinero haciéndolo. Véanse todos los que hablan de la Tierra plana y todo eso, ¿qué están haciendo? Simplemente ganando dinero a costa de los giles. Y Andrés Jiménez me pregunta ¿por qué los chicos cuando empiezan a escribir o dibujar y demás hacen copias de cosas pero las hacen en espejo? Bueno, creo que debe tener que ver mucho con la percepción que tenemos realmente de las cosas. Nosotros tratamos de copiar y una de las formas de copiar es viendo algo, reproduciendo algo en espejo. Lo he hecho muchas veces cuando tuve que copiar algo. Después uno aprende a calcar y a dibujar una cosa por encima de la otra para hacerla exactamente igual. Pero es muy común que uno, tratando de aprender de replicar, intente el método que más fácil sea para el cerebro. La simetría es uno de los más sencillos que tenemos en nuestro cerebro. Ver cosas simétricas, ordenar las cosas de forma simétricas, suena lógico para nuestro cerebro, que busca todo el tiempo patrones. Así que no me extrañaría que un cerebro de un niño, acá tiene que aparecer alguien que sepa un poco más que yo, pero me parece que va por ese lado. Sebastián Lynch me pregunta sobre el Ara San Juan y qué opino del tema. A ver, tengo muchas cosas para opinar, creo que muchas ya las he opinado en algún momento por redes sociales y demás. El Ara San Juan no debía estar circulando porque, como pasa con la mayoría de los vehículos militares argentinos, son obsoletos o no estuvieron en mantenimiento adecuado. El hecho de que estuviese en alta mar, en profundidad, no mucha, pero suficiente como para tener problemas con baterías mal cambiadas, todo el conjunto de errores lleva al desenlace final de tener un montón de marinos, más de 50 marinos muertos por culpa de una secuencia y consecuencia posterior después de errores, de malas decisiones, y bueno, más o menos. El famoso lo atamos con alambre argentino derivó en muerte. Siempre el atamos con alambre deriva en muerte, porque el atamos con alambre nosotros lo utilizamos para largo plazo, pero es una solución a corto plazo. Vos podés arreglar algo mientras estás tratando de volver a tu base. Vos no arreglás algo antes de salir de la base de esa forma, y esta es la consecuencia. Creo que básicamente habría que revisar todas las cosas como las hacemos, desde el accidente de trenes de Once hasta el Ara San Juan. Son un ejemplo de nuestra idiosincrasia y cómo nos importa un bledo las consecuencias. Craig Rojas me pregunta dónde puede estudiar programación y qué me parece el plan 111.000, que es el que busca tener 111.000 programadores en Argentina. No es para nada un mal plan, de hecho me parece una muy buena idea. El problema es que tal vez, no sé si hay profesores capacitados para entrenar a 111.000 programadores. Personalmente empecé a programar como autodidacta porque no había nadie en mi época para que me enseñara. En los años siguientes tampoco encontré nada. Sí hay lugares donde se pueden hacer cursos, pero el puntapié inicial, cuando no sabes nada, es empezar por tu cuenta. Sí, googleando mucho, preguntándole a otra gente y demás, y tratando de entender qué es la programación. Del otro día conocí a un chico que está estudiando programación, pero nunca programó en su vida, por ejemplo. Es muy difícil llegar a los 18 años y no haber hecho una línea de código y pretender poder hacerlo bien después. Te tiene que apasionar hacer que las cosas funcionen, que tomes una computadora y la computadora funcione y haga algo, siga tus órdenes. Tienes que tener un objetivo en tu cabeza. No hacer un juego súper fantástico. Sí, hablamos de pequeñas cositas. Mis primeros programas eran muy chiquititos y hacían
cosas muy simples como ejecutar un sonido, dibujar algo en pantalla. Era básico, lo entiendo, pero la mejor forma que tuve de aprender fue esa. No sé si es la mejor forma de aprender, ojo, creo que hay muchas mejores. Y que haya un plan de gobierno para poner dinero en eso me parece fantástico. No sé, repito, si hay alguien capacitado para dar ese tipo de clases. Magnífico, me preguntan de las preguntas más importantes del universo, para la cual no tengo respuesta, y es ¿por qué el pollo cruzó la calle? No lo sé. Gaby M, que está estudiando cocina, quiere ser chef seguramente, como todos queremos en algún momento una cosa así. Yo cocino, soy cocinero, puedo decirlo, trabajé de eso al menos en algún momento de mi vida, en mi juventud. He sido cocinero en un restaurante y obviamente, ¿qué canales de YouTube? Miren, yo sigo uno que me parece muy bueno, que no es solo un canal, está en un sitio que se llama Bon Appetit. Tiene muy buenas recetas. Después hay un montón más. No todos necesariamente son excelentes, muchos te muestran las cosas de una forma, pero la realidad por ahí es otra. Hay mucho contenido en YouTube de muy alta calidad. En el resumen semanal, en la sección de varios, yo siempre pongo muchos de esos videitos porque me parecen muy interesantes, de Bing Babish. La semana pasada puse uno de unos italianos, que es un muy buen canal de cocina también. Es decir, les recomiendo revisar los resúmenes semanales de mi canal y chequear ahí los que yo voy poniendo de comidas, porque hay un montón y me parecen muy buenos. Trato de no poner cualquier cosa, habitualmente son interesantes, pero hay de todo. Joaquín Pellegrini me pregunta ¿qué pasaría si tomás agua pesada? Primero hay que entender qué llamamos agua pesada. Agua pesada no es hidrógeno con oxígeno, sino que suele ser deuterio con oxígeno, que es un isótopo del hidrógeno, que no tiene demasiados problemas siendo la ingiere, tal vez sí en cantidad, pero no en bajas cantidades, y sería muy caro. Lo primero que pasaría sería que te quedarías absolutamente vacío de dinero por ingerir agua pesada, porque la tenés que poder adquirir. Lo importante del agua, en realidad, no importa si es agua pesada o agua común y corriente, es la pureza de la misma. Si el agua es extremadamente pura, sí vas a tener muchísimos problemas, porque te va a vaciar todo el tracto digestivo, básicamente. El agua es el mejor elemento, el mejor compuesto que tenemos para disolver cosas. Y disuelve todo bárbaro. De hecho, la mayoría de las agua que consumimos tiene impurezas, es lo que le da un poquito de sabor si quieren. Si no tuviera impurezas, si fuese perfectamente pura, te barrería con todo el tracto, no dejaría ninguna mucosa, y eso sería tu problema, más que sea con deuterio. De hecho, es muy difícil conseguir tanta agua con deuterio. Sebastián Peralta desde Mendoza me pregunta sobre los motores rotativos de Mazda. A ver, primero, los motores rotativos no son algo nuevo, existen hace mucho tiempo y tienen siempre el mismo problema, que son en las juntas va perdiendo aceite y eso hace que pierda eficiencia. Son muy eficientes, pero son muy difíciles de mantener para que esas juntas siempre estén perfectas. Y eso fue una de las cosas que hizo que el mundo no tuviera hoy en día muchos motores rotativos en la calle, aunque han sido muy buenos en una época y Mazda le puso mucho énfasis en eso, también en autos de carrera inclusive, porque logra un menor peso, la misma potencia que un auto con mayor volumen, lo cual es genial porque en un auto de carreras menor peso significa más velocidad, obviamente, pero para la calle las emisiones no las puede cumplir nunca. Sí, hay nuevos desarrollos de Mazda, pero yo soy de la idea personal que los motores de combustión interna deben pasar a desuso y ser utilizados más que nada en cosas específicas, un tractor, un tanque, un camión, pero para lo que es la calle debería ser todo eléctrico. Chini Argenta me pregunta algo que es muy bueno, porque me pregunta por qué siempre en las animaciones, en el CGI, los animales o los vehículos o las personas o todo, cuando toca una superficie pareciera que como que está flotando. Sí, es el típico error que vemos todo. Primero porque es muy caro hacerlo bien, y hay muchas películas en las cuales se hace bien. De hecho, si uno ve la última de Avengers, no te vas a dar cuenta que la mayoría de los personajes son en realidad renders 3D. Está muy bien capturado el movimiento y muy bien renderizado después, y no se nota. Sin embargo, algunos de los personajes tienen disfraz y son de personas reales, digamos, no es la cara con un traje verde y nada más. Pero bueno, en la mayoría de los casos el dibujo, por ejemplo Iron Man y Hulk y todo eso, pisan bien, pero requiere mucho costo. Y ahí está el tema, para que una animación sea muy buena y te haga una física perfecta, requiere un muy buen costo de producción. En muchos juegos actuales está muy mejorado, en muchas películas actuales está muy mejorado, pero ha sido el gran problema. De hecho, uno ve Titanic, el barco, como flota sobre el agua y no es perfecto. Hay otras películas mucho peores, claro, Titanic es una de las mejores en ese sentido, pero sin embargo, un barco flotando también es un problema, no solamente una persona caminando, un tanque moviéndose, un auto moviéndose. Uno ve las de Rápido y Furioso y es horrible las físicas de eso. No, es como si no tuviese rozamiento, como si no hubiese un coeficiente de rozamiento en la superficie. Sí, típico problema, lo hemos visto en muchas películas y va mejorando. ¿Por qué? Y bueno, porque es muy caro hacerlo y detallar cuadro por cuadro y analizar 3D esa escena como para que todo calce perfecto. Germán Quiroz Boñar me hace dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿cuál va a ser el impacto de la neutralidad de la red en Argentina? Sí, va a haber un impacto de la neutralidad de la red porque Argentina, como la mayoría de los países de Latinoamérica, pasa por Estados Unidos en gran medida la mayoría de las conexiones que tiene. Internet está básicamente gobernado por Estados Unidos acá en esta parte del mundo, así que vamos a afectarnos. Y además porque utilizamos muchos servicios de allá. Es decir, desde Google, primero y principal, Amazon, Netflix, Spotify, YouTube,
todo lo utilizamos está en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer esas empresas? Muy probablemente alojarlo en Brasil, en Argentina, en Chile, en algún país, en Colombia, donde sea, que puedan escaparse de esa restricción y tener cosas alojadas localmente. ¿Puede llegar a ser una solución? Sí. Puede llegar a ser servidores caché y demás, que además terminan rompiendo un poco la neutralidad de la red porque uno pone en otras redes cosas, pero lamentablemente es la única posibilidad que tienen de evitar esos costos excesivos que podrían llegar potencialmente a provocar los proveedores de internet de Estados Unidos. Después, para todo lo demás, para lo que es la navegación del día a día, no creo que afecte tanto. ¿Por qué? Porque lo primero que va a afectar es al consumidor final, después va a afectar a las grandes conexiones, y como las grandes conexiones, como digo, pueden hacer esto, y como en Europa sí existe neutralidad de la red, probablemente lo que tengamos sea un lag mayor para ciertas cosas que que ver, pero no un ancho de banda menor. Es decir, va a pasar todo desde Europa directo para acá. Puede ser una de las soluciones rápidas para el problema. La segunda pregunta va directamente conectada con esto, con Google, Amazon, Facebook y SpaceX y demás, creando sus propias redes satelitales de baja altitud. ¿Qué tiene esto de beneficio para nosotros? Primero, competencia. Cuando hay competencia entre los proveedores, tenemos muchas más posibilidades de tener un servicio y demás. ¿Cómo va a funcionar? No lo sabemos todavía, recién están haciendo los primeros lanzamientos, pero la verdad que tener muchos satélites pequeños volando a baja altitud, un enjambre de satélites que nos transmitan internet con una latencia muy baja, es decir, un ping bestial, como tiene hoy en día un satélite geoestacionario, ARSAT 1, ARSAT 2 son un ejemplo. El ping tiene que recorrer, es decir, el mensaje tiene que recorrer 32.000 kilómetros de ida y 32.000 kilómetros de vuelta. Es imposible jugar online, por ejemplo, pero sin embargo podemos usarlo para muchas otras cosas muy útiles. Pero todo lo que sea en vivo ya debe ser reciente. Pero cuando tenés una red de satélites que están a tan solo 100 o 150 kilómetros, más o menos entre 150 y 200, que es donde van a estar, tenés una latencia mucho más baja. Es genial eso, y eso te permite hacer muchas más cosas en tiempo real, o casi tiempo real. Machine of the Vault me hace una ametralladora de preguntas, así que lo voy a decir rápido, voy a tratar de pasar una atrás de la otra. Primero, ¿van a morir los motores diésel? No creo que mueran los motores diésel, sino que muera la aplicación masiva de los motores diésel. Es decir, en los coches de calle, pero por ejemplo para un camión, para un tractor, para un tanque de guerra, el motor diésel es muy útil. Primero que nada porque, bueno, para un tanque de guerra, porque si te da un disparo la nafta no entra en ignición. Muy bueno, porque los que usan nafta explotan. En cambio los que usan diésel no explotan, y eso es muy bueno para ese tipo de aplicaciones. Para un barco no tiene mucho sentido todavía, para un barco de guerra, poner otra cosa que no sea un diésel, salvo un nuclear. Así que es una opción súper utilizada y súper lógica, pero para los autos de calle no tiene ningún sentido, en mi opinión. Me pregunta si son viables los aviones eléctricos o híbridos. A ver, qué sé yo. Todavía no tenemos la capacidad de almacenar energía eléctrica de una forma masiva en un pequeño lugar. Las baterías son pesadas, así que un avión con baterías de litio o grafeno, que grafeno todavía no se utiliza nada, es como un producto que en el futuro nos va a ayudar, pero la verdad que no mucho. Bueno, ahí veremos, pero la verdad que por el momento el único que hay es de litio, que puede almacenar una gran cantidad de energía por su volumen, pero siguen siendo muy pesadas. Así que un avión eléctrico tiene sentido cuando logremos compactar el almacenamiento de energía. Ahí va a funcionar muy bien. Me pregunta también si existe la amistad entre hombre y una mujer. No me pregunten a mí eso, muchachos. Tengan alguna amiga, vamos, que se puede tener amigas, no es imposible, por supuesto que existe. El tema es si estás dispuesto a tener una amiga o si te querés coger todo lo que camina, que eso ya es distinto. ¿Cómo afecta la tecnología a la educación? Completamente. No se imaginan cómo era estudiar sin nada de tecnología. Hoy cuando tienes que hacer un trabajo práctico, googleas o vas a Wikipedia y tienes un montón de información. Yo tenía que ir a una biblioteca pública a encontrar los libros. La diferencia es enorme, enorme, enorme. Y eso es solo una punta, la punta del iceberg. Poder dibujar en un pizarrón, que en realidad no es un pizarrón, sino que es un proyector, también lo he podido hacer hoy en día y antes no existía eso. Hay que darle con la tiza, que todavía está en casi todos los colegios, pero hay un montón de nuevas tecnologías. Utilizar la realidad virtual para enseñar un montón de cosas, para trasladar al alumno al lugar, sí, para que se lo pueda imaginar. Imaginen si yo hubiese podido ver el Imperio Romano, que sea una animación 3D, pero con un casco, y estar ahí, me explicaban todas las situaciones, todas las batallas, hubiese sido fantástico. El tema es que vivimos en un país que vive en el pasado, en muchos sentidos, muchos aspectos tecnológicos, así que nos cuesta todavía imaginarnos cuánto va a afectar, porque todavía no estamos tan afectados. En otros países, en cambio, todos los alumnos tienen una notebook, están todos trabajando con sus computadoras, es normal, es lo usual. Y como última pregunta, si la homosexualidad es una enfermedad psicológica. Primero, la homosexualidad no es una enfermedad. Después, psicológico no creo que sea, porque como la homosexualidad no viene en base al entorno, sino es una cosa que viene personal de la persona, digamos, viene de adentro, no creo que sea para nada una afección, no creo que sea para nada una cuestión psicológica. Me parece que es una naturaleza. La sexualidad heteronormática, como le gusta decir hoy en día, decir que sea hombre o mujer bien definidos, es una imposición social, no es parte de la naturaleza humana. El humano tiene una gama, es decir, uno tiene una gran gama de grises, así que la verdad que no puede ser una enfermedad nunca. La enfermedad en tal caso es imponer un solo estándar y no se puede más. Es decir, ¿de dónde sale eso? ¿Quién lo definió? Bueno, justamente lo definió la cultura, el hombre, el humano, no lo definió la naturaleza. Agustín Méndez
Méndez me pregunta qué opino sobre almacenar de forma gravitatoria energía eléctrica. A ver, es un método que existe y se usa en muchos lugares. Primero necesitas una fuente de agua para poder elevarla, y después cuando te sobra energía, esto poner al mediodía o algo así, que cuando menos se consume, cuanto más energía solar hay, se sube agua, y después a la noche se pase pasar esa agua por una turbina mientras la gravedad asiste a que se genere energía. Sí, tiene mucha pérdida energética, pero al mismo tiempo es una forma de almacenar muy barata, en el sentido que no es lo mismo que una batería es mucho más cara, y te necesitarías millones de baterías para reemplazar un gran lago, un dique, por ejemplo, y sí, se puede utilizar. Ahora bien, ¿funciona? ¿Es eficiente? No, no es eficiente, está clarísimo, no es eficiente. Lo mejor, lo ideal sería guardarlo en grandes capacitores que no existan, pero que se pueden llegar a construir, se pueden llegar a diseñar, o en grandes baterías. De hecho, la idea de Tesla justamente es utilizar baterías para todo esto. ¿Funcionará? No lo sabemos. Los de gravitacionales funcionan, están probados, pero pensá, si subís agua también se te evapora, así que tenés más pérdida todavía. El calor que se genera al volver a generar energía eléctrica y el que se gastó cuando la generabas, todo eso es pérdida. Y esa pérdida tiene un impacto. Pablo Olivera me pregunta por los generadores nucleares que la NASA está desarrollando. A ver, la NASA está desarrollando hace mucho tiempo diversos formatos de reactores nucleares para llevar al espacio, porque obviamente no es fácil conseguir energía cuando estás muy lejos del Sol. Con paneles solares acá cerca no hay problema, pero cuando ya estás a la altura de Plutón, existen cosas llamadas RTG, que son por radioisótopos que van eliminándose, va desarmándose por su obvia degradación del plutonio, y eso genera calor y genera energía. Esto en cambio sería un reactor nuclear ya propiamente dicho, pero tiene básicamente los mismos problemas. Tiene complejidad. Para lograr masa crítica necesitas cierta cantidad de uranio, y con poca cantidad de uranio puedes generar calor, sí, es verdad. Los RTG directamente es una gran cacho de plutonio generando calor, no tiene ninguna complejidad, es sencillo, sin piezas móviles, muy básico. Un reactor nuclear ya tiene piezas móviles, es más complejo, pero se puede achicar lo suficiente. La idea es que para misiones a Marte o a la Luna tengas esa energía disponible siempre, porque un panel solar se puede romper, o puede estar una tormenta de arena en Marte y no tenés tanto sol, entonces siempre puede ser un problema. Necesitas un reactor nuclear, y sí, lo siento, a los que no les gusten los reactores nucleares, a mí me encantan, a los que no les gusta que se jodan. Y con respecto a qué lugar le queda la fusión nuclear es algo totalmente distinto, que voy a responder a otra pregunta, pero no tiene nada que ver con la fisión nuclear. Y Juan Pablo Lagret te pregunta una interesante pregunta sobre las escuderías pequeñas que hay en la Fórmula 1, y también diría en cualquier otra categoría. ¿De qué negocio hacen haciendo eso? Porque dan pérdidas y siempre salen perdiendo y demás. Son sparring de las categorías más altas. De hecho, muchas veces, si se notan, los motores no son propios, son de las escuderías más grandes. Ferrari pone sus motores, Renault pone sus motores, Mercedes también pone sus motores, es decir, son necesarias, si no, no varía categoría básicamente. Así que muchas de las categorías de las escuderías pequeñas reciben mucho aporte de las grandes, y tienen anunciantes también, porque no es que no tienen anunciantes. Y muchos de los corredores que están ahí van a pasar después a una de las categorías mayores, tienen que quemarse en algún lugar. Por ejemplo, les doy un ejemplo: Leclerc, que es un corredor muy joven que venía de la Fórmula 3 y pasó a Fórmula 1, está en Sauber, y obvio que está por pasar a una escudería más grande, pero tiene que hacer sus primeras armas en Sauber, y está haciendo muy buena campaña para ser un equipo tan pequeño que normalmente saldría último, y está saliendo octavo, décimo, doceavo. Son muy buenas posiciones para un corredor, porque además, les aviso, Leclerc, ténganlo, agéndenlo, es uno de los mejores del mundo y lo va a hacer en los próximos años. Andrés Jiménez me pregunta algo que hoy en día está muy en boga: si el consumo que genera minar bitcoins o cualquier criptomoneda es realmente excesivo y dañino al medio ambiente. Pues sí, lo es, obvio, todo consumo excesivo lo es, y estamos consumiendo un montón de energía, pero de enorme cantidad de energía, en algo absolutamente inútil, como una moneda que no existe, que no genera ganancias y que lo único que va a generar es muchas y grandes pérdidas. Sí, hay una gran inflación y una gran especulación, y habitualmente cuando hay especuladores hay perdedores, y alguien va a ganar y alguien va a perder, pero a la humanidad no le hace falta. Ese es el punto, no lo necesita. Entonces estamos consumiendo una cantidad de energía ridículamente alta en algo ridículamente ineficiente, porque así lo es. El minar criptomonedas es muy ineficiente, y además que no va a ayudar ni servirle a casi nadie. Solo a un grupo muy pequeño de gente que se está haciendo rica con eso por el momento, y un montón de gente más grande que va a perder mucho dinero con eso, así que también es una ineficiencia enorme. Y Gerardo Fabra me hace 3 preguntas o cuestiones. Una es: ¿qué onda el reactor de fisión nuclear de fusión? Después le pregunté y me dijo: sí, de fusión. Bueno, los reactores de fusión nuclear, para avisarles o contarles un poco de qué se trata la fusión en vez de cortar un átomo al medio, es unir dos átomos. Eso genera muchísima energía. ¿Y dónde vemos eso todos los días? En el Sol. Así es, el Sol está todo el tiempo fusionando hidrógeno y generando helio después como resultado, y eso es lo mismo que uno tendría que hacer un reactor de fusión. Pero aquí que tenemos un problema: el Sol, con su masa, puede comprimir un montón de hidrógeno sin problema,
problemas y nosotros no tenemos masa como para hacerlo. Así que hay un montón de métodos en grandes generadores magnéticos para comprimir en un gran campo magnético toda esa masa de plasma caliente a temperaturas supersolares, rayos láser, hay un montón de cosas. De hecho, el reactor que más me parece que más viene encaminado para lograrlo es el Wildenstein o algo así, Wildenstein de 7X, tiene un nombre re cheto para un reactor de fusión, pero todavía no logran generar la energía suficiente como para que se justifique su existencia y para que compense de alguna manera la que costó encenderlos. Ahí el problema, necesitamos gastar una energía enorme para sostener una fusión que se logra por microsegundos, pero la energía que gastamos es enorme y la que produce todavía no es la suficiente, así que hay un problema. Cuando se logre, qué sé yo, ¿cuándo? 50 años, 20 años, 30 años, vamos a tener la mejor fuente de energía más limpia y lógica y coherente de la humanidad, pero hasta ese momento no lo vamos a tener. También me pregunta cuándo van a salir procesadores con arquitectura horizontal. Si trato de entender a qué se refiere, porque no conozco procesadores de arquitectura horizontal, sino que conozco procesadores que tienen una arquitectura que te permite procesar en paralelo. Los tengo acá en mi computadora en este momento. Acá tengo 4 núcleos y 8 threads al mismo tiempo. Sí, eso es horizontal, totalmente en paralelo. Ahora, no sé si se estaba refiriendo exactamente a eso o a qué. Si no, puede ser clustering, existe hace un montón, así que es como esto, pero con muchas computadoras, y esa es una arquitectura horizontal. No sé, especificame mejor a qué te referís. Y me pregunta si hay alguna novedad sobre SpaceX y la cápsula Dragon para fin de año. Sí, de hecho, este año supuestamente vamos a tener un lanzamiento ya de testing tripulado, y el año que viene va a ser vuelos tripulados normalmente. Eso es lo que dice SpaceX. Se cumplirán las fechas, nunca lo sabemos con Elon Musk. Y Federico López me pregunta cuáles son mis series favoritas y cuáles son mis películas favoritas. A ver, películas favoritas tengo una lista enorme, debería armar una lista. No tengo una, lo que seguro no van a encontrar en mí es que yo les diga tengo una cosa favorita, porque me gustan muchas cosas. Así como en el resumen semanal tengo 10 secciones llenas de videos, imagínense cómo soy con las películas o las series. Me gusta una gran cantidad de cosas. Sé también lo que no me gusta, ahí puedo ser un poco más específico. Pero sí, me gustan muchas cosas, así que hay toneladas de películas y series. Debería armarles una listita. Eso podría ser algún día armar una lista de mis preferidos o mis recomendados, y armo una vez al mes qué les recomiendo de cine, qué les recomiendo de series. Actualmente como serie estoy viendo Merlí, por ejemplo, nada que ver, pero bueno, estoy esperando Game of Thrones cuando venga de nuevo, estoy esperando House of Cards cuando venga de nuevo, estoy viendo la de Star Trek, la nueva, hay un montón de series disponibles, y la verdad que hoy en día tenemos tal cantidad y variedad de ofertas que no hay para aburrirse. Agu Córdoba me pregunta si tiene sentido aprender autodidacta a programar y si tienes esa idea laboral. A ver, yo trabajo de eso y fui siempre autodidacta. Pero, ¿qué te pasa? La educación formal te da estructuras. Por ejemplo, para aprender arquitectura orientada a objetos, por dar un ejemplo, necesitarías tener al menos un libro. Yo lo que recomiendo es busquen alguno de los famosos libros que hay para aprender programación o algún lenguaje y demás, para entender las estructuras. No es lo mismo aprender a programar que aprender a programar bien. No es lo mismo tener una idea de tirar código que tirar un código conociendo estructuras. Esas estructuras puede parecer muy cuadrado, pero si lo pensás bien, te ayudan a acelerar muchísimo los procesos y a aprender mucho más rápido lo que realmente importa. Me pregunta además si haría un canal alternativo para trolear a los fanáticos del hidrógeno vehicular. No, yo ya hice un video y no me interesa el tema, es más mínimo. Javier Institute me pregunta si sobre el tema del cambio climático, porque hay gente que lo niega y hay gente que no, y bueno, una gran discusión. A ver, el 99.999% de los científicos que saben del tema, es decir, que se dedican a clima, se dedican al clima de todo un planeta, que se dedican a física y demás, concuerdan en que hay un cambio climático provocado por el hombre. Que haya un 0,001% de tipos que hacen negocio vendiendo libros diciendo lo opuesto, qué sé yo, digamos, a ver, queda en vos elegir eso. Es como cuando alguien hace una búsqueda en Google, vos tenés 8.000 millones de resultados confirmando el punto A y vos elegís el resultado del punto B, es tu elección personal. Mi elección personal es instintivamente siempre seguir la gran duda científica. Realmente, ¿quién me está afirmando lo contrario a esto? Que tantos están de acuerdo, y quién me lo está afirmando por contrario. Los fanáticos de promover este tipo de teorías conspiranoicas y demás, es decir, de los anti en este caso, es decir que en la antigüedad hubo un caso que uno afirmaba y el resto se le oponía y después el resultado tenía razón. Sí, es verdad, pasó muchas veces. ¿En qué época pasó? Usualmente hace más de 100 o 150 años. Es decir, hoy en día hay todos procesos en los cuales nosotros podemos validar la teoría del otro y comprobar los datos y corroborarlos y demás. Hay set de datos enteros que podemos descargar y comprobarlos en nuestra propia computadora y verificar si nos están mintiendo o están diciendo la verdad. ¿Por qué entonces hay un 0,0001% de gente que dice eso, así como están los que afirman que las vacunas matan y provocan enfermedades, así como hay un montón de cosas más, gente que te dice la Tierra es plana, que es hueca, que hay reptilianos gobernando? Son los mismos. Inclusive, bueno, en el caso de los negacionistas del calentamiento global,
más allá de todos los que son de la industria petrolera y demás que necesitan hacerlo por una cuestión de trabajo, están muchos que son personas instruidas y demás, que son inteligentes, que saben muchos temas, pero no se han tomado el trabajo mínimo de investigar un poco. ¿Por qué? ¿Y por qué se les generó la duda en ellos en este caso? Y me extiendo un poquito. Porque en una época se hablaba de calentamiento global y cambio climático es más correcto. ¿Por qué? Porque en algunas zonas hace más frío que en otras, pero en otras hace más calor, en otras hay más sequía. Hay un cambio enorme provocado por el exceso de dióxido de carbono que generamos en tan solo 150 años. Es muy difícil de predecir qué va a suceder. De hecho, lo más probable es que se caliente el planeta y que sea inhabitable en muchas zonas que hoy en día son habitables. Puede pasar un efecto opuesto de rebote y que nos congelemos todos. En todo caso, estamos forzando un cambio violento. Y eso es lo que importa. Y LukePN96 me pregunta dos cositas interesantes. Primero, ¿qué países de Europa recomiendo visitar? Bueno, ¿ves el mapa de Europa? Todos los que están ahí adentro. Todos. Bueno, por ahí Luxemburgo no, pero ¿a quién le importa Luxemburgo? Todos los países de Europa son visitables, son muy lindos y tienen cosas muy grosas. De hecho, quiero hacer, no estoy teniendo tiempo, pero quiero hacer mini documentales en los lugares que ya visité para que conozcan un poco qué me pareció a mí, vean algunas imágenes y puedan elegir ustedes mismos. Y otra pregunta que siempre quise hacer, que es ¿por qué me fui de Último Bondi? Último Bondi fue un programa de radio que participé en 2010 o 2011, no me acuerdo ya. Fue hace mucho tiempo y en la Rock and Pop hice columna de tecnología, iba 3 veces a la semana y un día me dijeron, bueno Fabio, no vas a trabajar más con nosotros. Como sucede habitualmente en todos los trabajos, te dicen, bueno, hasta acá llegaste. Lo que hicieron fue agarrar a Manzotti, que era Pablo Manzotti, hacía la parte de cine y le hicieron ir a él todos los días y con el dinero de uno, de dos, es decir, pagaron un sueldo y se quedaron con un vuelto más ellos. Nada, lo normal, una producción no tiene mucho dinero para hacer esos programas. A mí me habían invitado, fui de la nada, viste, mi primer programa de radio, estaba copado, hice un año completo y terminó el año y terminó mi ciclo, nada más. ¿Me encantaría hacer radio de nuevo? Sí, por supuesto. ¡Ah, larguísimo! Como verán, quedó enorme esto, pero no me molesta. Ustedes preguntaron, ustedes tienen las respuestas y muchas preguntas fueron muy interesantes. Ya saben, si quieren que haga otro de estos programas, mira, este fue el primer piloto, digamos, por decirlo de alguna manera, dejen acá abajo sus preguntas, sus cuestionamientos, lo que quieran, yo lo respondo. Me banco y respondo todo lo que ustedes preguntan, porque somos así acá, nos bancamos todo como viene, que creo que es muy divertido, es como un ping pong, viste, como si estuviese respondiendo a 100 preguntas una detrás de la otra. Juro que no me preparé para ninguna de las respuestas, todo lo que salió fue un chorizo largo, un video que grabé sin parar 30 minutos hablándole a la cámara, así que prefiero mantenerlo así, más divertido. ¿Esto lo podría hacer en vivo? Sí, lo podría hacer en vivo. Lo que no me permite el en vivo es, tengo un strike en YouTube que no me permite hacerlo en vivo, pero además de eso es el hecho de poder seleccionar y filtrar un poquito las preguntas y poder leerlas más tranquilo, saber que me van a preguntar. Así que dejen las preguntas acá en los comentarios, que funciona más o menos igual, y yo después armo uno de estos videotes. Espero que lo hayan disfrutado y dejen sus preguntas, ya saben, like, suscríbanse y todas esas mierdas de todos los youtubers le dicen a ustedes, pero ustedes se lo pasan por el ojete y nunca lo ven. Así que nos vemos la semana que viene y esta misma semana con el resumen semanal, la semana que viene con algún otro video que se me ocurra hacer.